El sol del domingo brillaba con fuerza sobre la ciudad cuando Laura aparcó su coche frente a la casa de Gael. Se ajustó el vestido de flores que Pablo siempre había criticado, diciendo que la hacía parecer más gorda de lo que ya estaba. A sus 35 años, Laura se había acostumbrado a estos comentarios venenosos que su marido disfrazaba de bromas. «Ya llegamos». Pablo salió del coche sin esperarla, como siempre. Sus largas zancadas hacia la puerta dejaron claro que Laura tenía que arreglársela sola con el postre que había preparado, un plato que le había llevado 3 horas perfeccionar. Gael abrió la puerta con una cálida sonrisa. «Compadre, Laura, qué gusto verte». La recibió con un abrazo sincero, algo que no había recibido de Pablo en años. La casa olía de maravilla, y el sonido de risas provenientes de la cocina indicaba que ya habían llegado otras familias. Durante el almuerzo, Laura atendió a todos con su habitual esmero, llenó el plato de Pablo 2 veces, cortó la carne del hijo de Gael cuando su madre estaba ocupada, y sonrió amablemente cuando las demás mujeres hablaron de sus viajes a Cancún, lugares de los que solo había oído hablar por las telenovelas de Televisa. «Voy al baño rapidísimo», le murmuró a Pablo, quien ni siquiera levantó la vista del plato. Laura caminó por el pasillo, mirando las fotos familiares de Gael colgadas en las paredes. Familias felices, abrazos sinceros, sonrisas sinceras. Al volver del baño, oyó voces que venían del balcón. La inconfundible voz de Pablo le aceleró el corazón. «Te digo, hermano, a veces me pregunto por qué sigo casado con esa gorda». Las palabras le dieron un golpe a Laura. Se escondió tras la pared con las manos temblorosas. «Solo estoy con ella por lástima. Además, es incapaz de encontrar otro hombre. ¿Quién querría a una mujer así, gorda, torpe, y que ni siquiera sabe vestirse bien?» La risa que siguió resonó en su alma. Gael rió con él, y Laura sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. 15 años de matrimonio, 15 años de dedicación, cariño, amor incondicional, y así era como él hablaba de ella con sus amigos. Laura se apoyó en la pared, conteniendo las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Le temblaban las piernas, pero algo en su interior se armó de valor. Una extraña frialdad se apoderó de su pecho. Respiró hondo, se secó los ojos y caminó hacia el baño. Segundos después, regresó a la sala como si nada hubiera pasado. «¿Ya regresaste, mi amor?» Pablo ni siquiera la miró al preguntarle. Laura forzó una sonrisa y asintió, sirviéndose una pequeña porción de postre. El resto de la tarde transcurrió como una película a cámara lenta. Laura sonreía cuando era necesario, respondía cuando se le preguntaba y observaba a Pablo interactuar con los demás, como si fuera la primera vez que lo veía. Cada gesto, cada palabra, cada mirada suya, ahora tenía un significado diferente. Estaba casada con un desconocido. Peor aún, estaba casada con un hombre que la despreciaba y hablaba mal de ella siempre que podía. Cuando por fin llegaron a casa, a la casita que había decorado con tanto cariño, Laura fue directa a su dormitorio. Pablo encendió la televisión y abrió una cerveza, como hacía todas las noches. «Laura, trae algo para picar», gritó desde la sala. Ella no respondió. Por primera vez en 15 años, no respondió. Esa noche, mientras Pablo roncaba a su lado, Laura permaneció despierta mirando al techo. Sus palabras resonaban en su mente como un mantra cruel. «Gorda, por lástima, no tiene capacidad». Para cuando salió el sol el lunes, Laura ya había tomado su decisión. Mientras Pablo se duchaba, ella agarró los documentos del coche, las joyas que había heredado de su abuela y una pequeña cantidad de dinero que había estado guardando en secreto. Lo metió todo en una bolsa discreta. «Voy al mercado a comprar carne para cenar e iré en el auto», mintió cuando Pablo salió de la ducha. «Vale. Y compra esos pastelitos que me gustan, no esa porquería barata que siempre traes». Pablo ni siquiera la miró mientras hablaba, demasiado ocupado ajustándose la corbata. Laura asintió y salió de casa, pero en lugar de ir al mercado San Juan, condujo directo a un concesionario de autos usados en la avenida. 3 horas después, había vendido el Tsuru por precio justo y compré un boleto de autobús a la Ciudad de México. No dejó ninguna nota, no dio ninguna explicación, simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido en la vida de Pablo Hernández. Pablo llegó a casa a las 7 en taxi, como siempre cuando Laura tenía el coche.
El olor a comida que solía recibirlo había desaparecido. La casa estaba extrañamente silenciosa, sin el estruendo del televisor en la cocina, ni el sonido de los platos al fregar. «Estoy aquí, mujer. ¿Dónde está mi comida?». Su voz resonó por la casa vacía. Tiró las llaves sobre la mesa de la sala y esperó. Nada. «Laura, te estoy hablando». Pablo entró en la cocina. Estaba vacía. La estufa estaba fría. No había platos en el horno, ni rastro de que alguien hubiera preparado nada. Una irritación familiar empezó a crecer en su pecho. ¿Cómo se atrevía a no estar en casa cuando él llegaba del trabajo? Esa mujer debió de ir a casa de su madre y se le olvidó la hora, refunfuñó, descolgando el teléfono. Marcó el número de Elena, su suegra, preparándose para regañar a Laura a través de ella. «Hola». La voz de Elena sonó al otro lado de la línea. «Elena, soy Pablo. ¿Dónde está Laura? Llegué a casa y no hay comida. No hay nada. Dile que le doy 30 minutos para que venga o la voy a buscar». El silencio al otro lado duró unos segundos. Cuando Elena por fin habló, había algo diferente en su voz. Una satisfacción que Pablo nunca había sentido. Gracias a Dios, ella despertó a la vida y se dio cuenta de que puede ser feliz lejos de ti, Pablo. «¿Qué quieres decir? ¿De qué estás hablando? Mi hija no está aquí, y por lo visto, no volverá a casa pronto». La voz de Elena estaba llena de alegría contenida. «Quizás sea hora de que aprendas a cocinar tu propia comida». La línea se cortó. Elena le había colgado. Pablo se quedó mirando el teléfono con incredulidad. ¿Qué estaba pasando? ¿Dónde se había metido Laura? La llamó al celular. Fuera de cobertura. Volvió a llamar. Fuera de cobertura. Una extraña sensación comenzó a formarse en su estómago. Pablo abrió la nevera buscando algo para comer, pero solo encontró huevos y bocadillos rancios. Laura siempre hacía la compra, siempre cocinaba, siempre se encargaba de todo. Pasaron las horas y no había rastro de Laura. Pablo llamó a sus hermanas, a sus amigas, a cualquiera que supiera dónde estaba. Todas dieron la misma respuesta. No sabían nada. No fue hasta la mañana siguiente, cuando Pablo fue a buscar su coche para ir a trabajar, que la realidad lo golpeó como un jarro de agua fría. El Tsuru no estaba en el garaje. Laura se lo había llevado. «Esa loca se llevó mi coche», gritó al vacío, pero una vocecita en su cabeza lo corrigió. El coche estaba a su nombre. Técnicamente, era suyo. Pablo tuvo que tomar 2 autobuses para ir al trabajo, algo que no había hecho en años. Durante todo el camino, intentó llamar a Laura. Fuera de alcance. Siempre fuera de alcance. En el trabajo, no podía concentrarse. Sus compañeros notaron su agitación, pero Pablo no dijo nada. ¿Cómo podía explicar que su esposa simplemente había desaparecido? ¿Cómo podía admitir que no tenía ni idea de dónde estaba? A la hora del almuerzo, desesperado, llamó a Gael. «¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo está Laura?», preguntó Gael alegremente. Desapareció Gael. No ha vuelto a casa desde ayer. Se llevó el coche y no contesta el teléfono. No sé qué hacer. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando Gael finalmente habló, su voz sonó seria. «Pablo, ¿alguna vez has considerado que ella pudo haber escuchado lo que dijiste de ella el domingo?». A Pablo se le heló la sangre. «¿De qué estás hablando? Eso que dijiste en el balcón, hermano. Sobre que estaba gorda. Sobre estar con ella por lástima. Lo dijiste en voz alta, Pablo». Y se fue al baño justo cuando estábamos hablando. Pablo sintió que el mundo daba vueltas a su alrededor. Las palabras que había pronunciado con tanta naturalidad, como si fueran una simple conversación entre amigos, ahora parecían resonar como una sentencia de muerte. ¿Crees que ella escuchó? Creo que será mejor que te acostumbres a la soledad, amigo, porque, al parecer, eres tú quien realmente la necesita, no al revés. Gael colgó, dejando a Pablo solo con sus pensamientos. Por primera vez en 15 años, estaba realmente solo, y por primera vez, empezó a comprender lo que había dicho. Esa noche, Pablo comió tartas con huevos revueltos mal hechos, sentado solo a la mesa de la cocina. La casa estaba demasiado silenciosa, demasiado vacía. Miró a su alrededor y se dio cuenta de cuántas cosas hacía Laura que él no había notado. Las plantas empezaban a marchitarse, la ropa se amontonaba en el cesto, el refrigerador estaba casi vacío. Laura había desaparecido y con ella se había derrumbado toda la estructura de la vida de Pablo.
Los meses siguientes fueron los más difíciles de la vida de Pablo. La casa, que antes funcionaba como un reloj suizo, ahora parecía un campo de batalla. Los platos sucios se amontonaban en el fregadero. La ropa limpia era un lujo que había olvidado cómo permitirse, y las comidas consistían en fideos instantáneos o platos congelados. Pablo había contratado a un investigador privado para encontrar a Laura, pero era como si hubiera desaparecido. No había rastros de tarjetas de crédito, ni registros de hotel, ni pistas. Elena se negó rotundamente a dar información, y los pocos amigos de Laura que conocía juraban no saber nada. Su esposa es una mujer inteligente, dijo el detective tras 3 meses de búsqueda infructuosa. Lo planeó muy bien. La gente que desaparece así no suele querer que la encuentren. En el trabajo, Pablo intentaba mantener las apariencias, pero sus compañeros notaron el cambio. Había perdido peso, no por decisión propia, sino simplemente porque se olvidaba de comer. Su ropa siempre estaba arrugada y su cabello despeinado. El hombre que una vez se creyó irresistible ahora parecía un fantasma de lo que era. ¿Todo bien, Pablo?, preguntó Rodrigo, su compañero de cubículo. Últimamente te ves fatal. Estoy bien, solo cansado, mintió Pablo, fingiendo estar concentrado en los informes de la empresa de logística en la que había trabajado durante 8 años. Pero la verdad era que no estaba bien. Estaba perdido. Estaba en un estado terrible. Las noches eran lo peor. Solo en la cama que una vez compartió con Laura, Pablo se encontró recordando cosas que nunca había apreciado. Cómo ella siempre le dejaba un vaso de agua en la mesita de noche. Cómo se despertaba temprano para prepararle el café justo como a él le gustaba. Cómo nunca se quejaba cuando llegaba tarde o se olvidaba de fechas importantes. Intentó salir con otras mujeres varias veces. Marcela, de contabilidad, había mostrado interés. Salieron 2 veces, pero Pablo se sintió incómodo y fuera de lugar. Marcela era guapa y joven, pero no sabía cómo le gustaba el café. No entendía sus manías. No anticipaba sus necesidades como siempre lo hacía Laura. «Sigues enamorado de tu ex esposa», dijo Marcela en su segunda salida, mientras Pablo se pasaba toda la noche hablando de cómo Laura cocinaba mejor que cualquier restaurante. «Hasta que no resuelvas esto, no hay manera de que funcione con nadie más». Pablo no podía negarlo. Marcela tenía razón. Los domingos eran especialmente crueles. Antes, Laura siempre preparaba un almuerzo especial y visitaban a su familia o recibían a amigos. Ahora, Pablo pasaba los domingos solo, viendo fútbol y comiendo pizza fría. Gael se había distanciado después de esa llamada, y Pablo no tuvo el valor de acercarse a él. Fue durante uno de esos domingos solitarios que Pablo encontró una caja de fotos antiguas en el armario. Fotos de su boda, de su luna de miel en Puerto Vallarta, de sus primeros años juntos. En todas ellas, Laura sonreía con sinceridad. Era hermosa, pensó Pablo con un nudo en el pecho. Siempre había sido hermosa. ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Hubo una foto en particular que lo detuvo. Laura lucía un vestido azul que él le había regalado para su 2º aniversario de bodas. Estaba radiante, abrazándolo, mirando a la cámara como si fuera la mujer más feliz del mundo. Pablo recordó ese día, recordó lo conmovida que se sintió por el regalo, cómo le había dicho que se sentía la mujer más afortunada del mundo por tener un esposo tan cariñoso. ¿Cuándo dejó de ser atento? ¿Cuándo empezó a verla como una carga en lugar de como una compañera? Gorda, por lástima, es incapaz. Sus propias palabras resonaban en su mente como una tortura constante. ¿Cómo había sido tan cruel? ¿Cómo había hablado con tanta dureza de la mujer que había dedicado 15 años de su vida a cuidarlo? Pablo guardó las fotos y se sirvió otra cerveza. Era la 4ª del día, un hábito que había adquirido en los últimos meses. El alcohol le ayudaba a aliviar la culpa que sentía. Mientras tanto, en algún lugar de México, Laura reconstruía su vida. Sin que Pablo lo supiera, se había mudado a la Ciudad de México, donde consiguió trabajo en una multinacional. Había perdido peso, no por tristeza, sino porque había descubierto una pasión por el ejercicio que desconocía. Había hecho nuevos amigos, adquirido nuevas habilidades y descubierto una versión de sí misma que Pablo desconocía. Pero Pablo no sabía nada de esto. Para él, Laura simplemente había desaparecido, llevándose consigo toda la luz de su vida, y cada día que pasaba,
Comprendía mejor lo que Gael había dicho. Era él quien la necesitaba, no al revés. El primer aniversario de la desaparición de Laura llegó un lunes lluvioso. Pablo se despertó solo, como siempre. Se preparó un café amargo, como siempre, y se vistió con ropa arrugada. Se había acostumbrado a la soledad, pero no al vacío. Él no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar de nuevo, y que Laura, la mujer a la que había humillado y perdido, estaba a punto de reaparecer de una forma que jamás hubiera imaginado. El lunes empezó como todos los demás para Pablo. Se despertó con resaca, se dio una ducha rápida y se puso la camisa menos arrugada. El espejo del baño reflejaba a un hombre de 38 años que aparentaba 45. Tenía el pelo ralo, los ojos habían perdido el brillo y una barriga cervecera había reemplazado el físico que antes lo enorgullecía. En el autobús a Transportes Guadalajara, la empresa de logística donde trabajaba, Pablo miraba por la ventana, sin ver realmente la ciudad pasar. Guadalajara seguía igual, pero se sentía como un extraño en su propia vida. «Buenos días, Pablo», lo saludó Rodrigo al llegar a la oficina. «¿Te enteraste de la noticia? Tenemos una nueva supervisora general. Dicen que vino directamente de la sede en la Ciudad de México». Pablo simplemente refunfuñó una respuesta. Los cambios en la empresa eran lo último en lo que pensaba. Estaba más preocupado por terminar sus informes atrasados y sobrevivir un día más. «Parece que es bastante joven y muy competente», continuó Rodrigo entusiasmado con los chismes. «En la sede central dijeron que revolucionó el departamento. Aumentó la productividad en un 40% en menos de 6 meses. «Bien», murmuró Pablo, encendiendo la computadora. Otro jefe mandón era justo lo que necesitaba para completar su miserable vida. A las 10 de la mañana, todos los empleados fueron convocados a la sala de reuniones. Pablo llegó arrastrando los pies, sentado en la última fila como siempre. La sala estaba abarrotada, con unos 30 empleados ansiosos por conocer a su nuevo supervisor. «Les presento a nuestra nueva supervisora general, quien cuenta con excelentes referencias de la sede central», anunció el gerente regional Carlos Mendoza. «Será responsable de optimizar nuestros procesos e implementar nuevas estrategias de crecimiento. Denles la bienvenida a Laura Morales». El nombre impactó a Pablo como un rayo. No podía ser, era imposible. Tenía que ser una coincidencia. Laura era un nombre común en México, y Morales, bueno, había vuelto a su apellido de soltera. Pero cuando la puerta se abrió y ella entró en la habitación, el mundo de Pablo dejó de girar. Era Laura, pero no era la Laura que él conocía. Esta mujer, que caminaba con paso firme y seguro, era una versión completamente transformada de su exesposa. Había perdido al menos 20 kilos, pero no estaba demasiado delgada. Lucía elegante, saludable y radiante. Su cabello, antes siempre recogido en una sencilla coleta, ahora caía en suaves ondas sobre sus hombros. Vestía un impecable traje negro, tacones que la hacían parecer más alta y un maquillaje sutil que resaltaba sus ojos. Pero lo que más impresionó a Pablo fue su postura. Laura caminaba como si supiera exactamente quién era y qué quería. Había una seguridad en sus movimientos que él nunca antes había visto. Sonreía al equipo, pero su sonrisa era profesional, controlada y contundente. «Buenos días a todos», resonó su voz clara y firme por toda la sala. «Es un placer estar aquí en Guadalajara y trabajar con un equipo tan talentoso. Sé que los cambios siempre traen ansiedad, pero quiero que sepan que estoy aquí para apoyarlos y ayudar a nuestra sucursal a alcanzar su máximo potencial». Pablo estaba en shock. No podía procesar lo que veía. Esta mujer segura de sí misma, hablando con autoridad en una sala llena de gente, ¿era la misma a la que había humillado llamándola gorda? ¿La misma a la que le había dicho que no podía encontrar a otro hombre? Laura continuó su presentación, hablando de sus objetivos para la empresa, los nuevos proyectos que implementaría y su experiencia en la sede central. Habló con la naturalidad de alguien acostumbrado a liderar, tomar decisiones importantes y ser respetado. «Ahora me gustaría conocerlos personalmente», dijo, bajando del pequeño escenario. «Quiero saber de sus roles, sus ideas, sus desafíos». Pablo entró en pánico. Iba a burlar a todos los empleados. Iba a llegar a él. ¿Qué haría? ¿Qué diría? ¿Cómo explicaría lo del año pasado? ¿Cómo se disculparía por todo lo que había dicho? Laura empezó en la primera fila,
saludando a cada persona con un firme apretón de manos y unas palabras amables. Les preguntó por su trabajo, tomó notas en una elegante agenda y mostró un interés genuino. Pablo observaba fascinado cada uno de sus movimientos. Estaba más hermosa que nunca, no solo físicamente, sino que había algo en sus ojos, en su expresión, que irradiaba una belleza interior que Pablo nunca había notado. ¿Cómo había estado tan ciego? ¿Cómo había desperdiciado 15 años con una mujer extraordinaria sin percatarse jamás del tesoro que atesoraba? Fila por fila, Laura se acercaba. Pablo sentía el sudor correrle por la espalda. El corazón le latía tan fuerte que estaba seguro de que todos en la sala lo oían. Le temblaban las manos y las escondió debajo de la mesa. Cuando llegó a la penúltima fila, Pablo consideró levantarse y correr, pero sus piernas no se movían. Estaba paralizado, viendo a la mujer que había perdido acercarse como una diosa vengadora. Finalmente, Laura llegó a la última fila, saludó a Rodrigo, luego a María de contabilidad, luego a José de almacén, y entonces inevitablemente se detuvo frente a Pablo. Sus miradas se cruzaron por primera vez en un año. Pablo vio en ellas algo que nunca antes había visto: poder. Laura no estaba nerviosa, ni triste, ni enojada. Tenía el control total de la situación. Pablo Hernández dijo su nombre como si leyera de una lista. Profesional y distante. Analista de logística desde hace 8 años en la empresa. Pablo intentó hablar, pero no le salió ningún sonido de la garganta. Solo asintió, como un niño asustado. Laura extendió la mano para estrecharle la suya. Al tocarla, sintió una descarga eléctrica. Su mano era firme, segura. Nada que ver con la mujer insegura que conocía. Se inclinó ligeramente, acercando su rostro al de él. Para cualquiera que lo viera, pareció un simple saludo cordial, pero cuando habló, su voz fue bastante baja, para que solo él pudiera oír. Gracias por hacerme ver y apreciar que tengo la capacidad de encontrar algo mejor que tú. Pablo sintió que se le helaba la sangre. Las palabras de Laura resonaban en su mente como un eco cruel de su propia crueldad. Ella lo había oído todo aquel fatídico domingo en casa de Gael, y ahora estaba allí, transformada, poderosa, lista para ajustar cuentas. Pero Laura no había terminado. Mantuvo su sonrisa profesional mientras se acercaba un poco más, fingiendo que acomodaba unos papeles en su agenda. Para los demás empleados, parecía una simple supervisora dedicada charlando con un subordinado. «Sabes, Pablo», su voz era suave como la seda, pero afilada como una navaja. «Durante mucho tiempo creí en tus palabras. Creí que estaba gorda, que no valía nada, que ningún hombre me querría». Hizo una pausa, saboreando cada palabra. «Pero te equivocaste, muy equivocado». Pablo intentó hablar, pero tenía la garganta completamente seca. Miró a su alrededor desesperado, como buscando una salida, pero todos los demás empleados charlaban entre sí, ajenos al drama que se desarrollaba ante sus ojos. Laura, logró susurrar finalmente. «Shh», lo interrumpió con suavidad, como si estuviera calmando a un niño. «Déjame terminar. Después de todo, has tenido 15 años para hablar. Ahora me toca a mí». Laura se enderezó, pero mantuvo la mirada fija en él. Había algo hipnótico en su mirada, una seguridad que Pablo nunca había visto. Esta no era una mujer tímida que aceptaba sus humillaciones en silencio. Era una depredadora que había encontrado a su presa. ¿Saben lo que descubrí al salir de Guadalajara? Descubrí que soy inteligente, muy inteligente. En 6 meses me ascendieron en la empresa donde empecé a trabajar. En un año, dirigía un equipo de 50 personas. Y ahora, señaló sutilmente a la sala llena de empleados. Estoy aquí, como su jefa. La ironía de la situación no pasó desapercibida para Pablo. La mujer a la que había calificado de incapaz era ahora su supervisora. La mujer a la que había humillado ahora tenía el poder sobre su trabajo, su carrera, su vida profesional. Pero eso ni siquiera es lo mejor, continuó Laura, y Pablo vio un brillo peligroso en sus ojos. Lo mejor es que te equivocaste en una cosa. Encontré a alguien mejor. A Pablo se le paró el corazón. Estaba con otro hombre. Claro que sí. Una mujer como Laura, transformada, segura de sí misma, exitosa, sin duda atraería la atención de otros hombres mejores que él. ¿Quién?
La palabra salió de su boca antes de que pudiera detenerse. Laura sonrió, y fue la sonrisa más cruel que Pablo había visto jamás. Era la sonrisa de alguien a punto de asestar el golpe final. Camilo Vázquez. Pronunció el nombre como si fuera una sentencia de muerte. Lo conoces, ¿verdad? Al fin y al cabo es el dueño de esta empresa. El mundo de Pablo se había derrumbado por completo. Camilo Vázquez era el presidente de Transportes Guadalajara, un hombre de 45 años, exitoso, rico y respetado. Pablo solo lo había visto unas cuantas veces en reuniones importantes o eventos de la empresa, y ahora Laura decía que, así es, confirmó Laura, al ver la sorpresa absoluta en su rostro. Camilo y yo llevamos 6 meses juntos. Fue él quien me sugirió venir a trabajar aquí a Guadalajara. Dijo que me interesaría ver la sucursal de cerca. Hizo una pausa dramática. Por supuesto que no conoce nuestra historia. Todavía. La amenaza era implícita. Laura tenía el poder de destruir profesionalmente a Pablo con una sola conversación con Camilo. Podía contarle sobre el matrimonio, las humillaciones, cómo Pablo había tratado a su propia esposa. En un negocio familiar como Transportes Guadalajara, donde Camilo valoraba el carácter y la integridad, este sería el fin de la carrera de Pablo. Por favor, logró susurrar Pablo por fin, con la voz quebrada. Laura, por favor, yo... ¿Qué? Preguntó, ladeando la cabeza con genuina curiosidad. ¿Vas a disculparte? ¿Vas a pedir disculpas? ¿Vas a prometer que cambiarás? Pablo asintió desesperado, con lágrimas en los ojos. Lo lamento, me arrepiento de todo. Fui un idiota, un ciego. Eres increíble, siempre lo has sido. Y yo, lo interrumpió Laura, pero su voz no denotaba ira, denotaba algo peor, indiferencia. Tu disculpa llegó demasiado tarde, Pablo. Ella se apartó de él, recuperando su actitud profesional. Para cualquiera que la observara, la conversación había terminado de forma natural, pero Pablo sabía que su vida acababa de ser destruida por segunda vez. Bueno, a todos, anunció Laura a toda la sala. Fue un placer conocerlos. Trabajaremos duro en los próximos meses. Espero que sea una colaboración productiva. El personal aplaudió cortésmente. Laura saludó con la mano y salió de la sala con la misma elegancia con la que había entrado, dejando a Pablo solo con el peso de su propia destrucción. En los días siguientes, Pablo vivió en un estado de terror constante. En cualquier momento, esperaba que lo llamaran a la oficina de Carlos Mendoza y lo despidieran. Pero los días pasaban y nada ocurría. Laura mantenía una actitud completamente profesional en el trabajo, tratando a Pablo como a cualquier otro empleado, con cortesía distante y eficiencia. Pero Pablo sabía que vivía a su merced. En cualquier momento, Laura podría decidir contarle todo a Camilo. En cualquier momento su vida podría terminar para siempre. Y quizás, pensó Pablo durante una de sus noches de insomnio, esto era justo lo que se merecía. Había destruido a una mujer extraordinaria con su crueldad y arrogancia. Ahora esa misma mujer había resurgido de las cenizas como un fénix, más fuerte y poderosa que nunca. Laura le había demostrado que estaba equivocado en todo. Tenía capacidad, tenía valor, había encontrado a alguien mejor, y ahora tenía el poder de decidir su destino. La venganza de Laura no fue descarada ni dramática. Fue discreta, elegante y absolutamente devastadora. No necesitaba destruir a Pablo, simplemente le mostró lo que había perdido y lo que nunca volvería a tener. Un mes después, Pablo, atormentado por el peligroso silencio de Laura, decidió renunciar antes de que lo expusieran a todos y la humillación fuera aún mayor. Lo que no sabía era que el mismo día que la presentaron al equipo, Laura ya había hablado con Camilo sobre su pasado, contándole todo lo que había vivido con su pareja tóxica y que Camilo la había dejado decidir qué hacer con su exmarido. Mientras Pablo languidecía en su mediocridad y arrepentimiento, Laura seguía ascendiendo, brillando, viviendo la vida plena que siempre mereció. A veces la mejor venganza no es destruir a tu enemigo, es simplemente vivir lo suficientemente bien como para que él se destruya a sí mismo con el peso de sus propios errores. Si te gustó esta historia de superación y venganza silenciosa, no olvides hacer clic en el botón "Gracias" aquí abajo. Deja eso como con suscribir en el canal para que no te pierdas ninguna de nuestras emocionantes historias. Y en los comentarios quiero saber
¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Hasta la próxima historia.